Módulo 2. A continuación veremos las funciones y prohibiciones de la supervisión de contratos y convenios. Sin embargo, es importante considerar previamente desde qué momento del proceso de contratación entra a ser actor el supervisor del contrato. Una vez se elabora el contrato y se firma por las partes, al supervisor se le envía un memorando a través del sistema de gestión documental, Orfeo, o el que haga sus veces, notificándole la designación oficialmente con la información de la ubicación del contrato y la fecha de inicio de la ejecución del mismo. Por lo anterior, el supervisor debe revisar todos los aspectos del contrato: objeto, plazo para recibir el bien, obra o servicio, obligaciones específicas, obligaciones generales, especificaciones técnicas, anexo técnico de llegar a establecerse, matriz de riesgos, garantía, valor del contrato y requisitos para el pago. Por regla general, como ya se ha mencionado antes, la supervisión la realiza un servidor público vinculando legal y reglamentariamente a la entidad a quien se le asigna el deber de vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suscripción de contratos o convenios y de cualquier otra forma contractual que no requiera interventoría. Por tal motivo, el supervisor debe tener claras sus funciones y facultades, las cuales estudiaremos a continuación. Funciones. El supervisor tiene unas funciones, tales como vigilar el desarrollo de los contratos trabajando de la mano con el contratista. Además, es conveniente señalar que no existe un reconocimiento o remuneración por la labor de supervisión, sino que esta labor se suma a sus funciones como servidor público. En todos los contratos o convenios, el supervisor o interventor deberá presentar periódicamente el informe de avance de ejecución del contrato que genere el contratista, de acuerdo con las actividades desarrolladas. De manera general, las funciones del supervisor son las siguientes: garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan mediante la vigilancia y el control de la ejecución del contrato en todas sus partes. Suscripción de las actas de iniciación, de recibo de bienes o de prestación de servicios, según sea el caso, dentro de las vigencias establecidas. Remisión de la información producida durante la ejecución del contrato o convenio a quien sea responsable de archivar la información en el expediente contractual. Vigilar la adecuada destinación de los anticipos por parte del contratista cuando existan. El supervisor o interventor inmediatamente tenga conocimiento de hechos de corrupción tipificados como conductas punibles y que pongan en riesgo la ejecución del contrato, deberá informar al ordenador del gasto con copia de la subdirección de contratación y acompañar el proceso que se origine. Verificar antes de iniciar la ejecución del contrato que el expediente cuente con el registro presupuestal, aprobación de garantías y en los casos en que aplique la afiliación a la ARL. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efectos del pago y liquidación del mismo. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento de valor cuenten con la autorización y se encuentren justificadas técnicamente, presupuestal y jurídica, que hayan sido incluidas en un modificatorio del contrato y o que se hayan pactado en el contrato. Durante la ejecución del contrato o convenio, deberá verificar la vigencia y cubrimiento de las garantías y sus amparos. Realizar seguimiento a la matriz de riesgos y plasmar en el informe de supervisión cualquier situación que se genere frente a la materialización de los riesgos allí establecidos. Si la naturaleza del contrato lo requiere, junto con el contratista, se deberá elaborar el acta de recibo parcial y o total de bienes y servicios. En cuanto al pago del contratista, el supervisor deberá revisar los documentos necesarios para efectuar el pago al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y servicios objeto del contrato. Deberá realizar los ingresos al almacén de los bienes que así lo requieran. Solicitar los gastos de desplazamiento de contratistas cuando se requiera, dentro de los tiempos y según los procedimientos establecidos en el DNP. Solicitar modificaciones, cesiones o terminaciones anticipadas al contrato o convenio dentro de la vigencia establecida, con la motivación correspondiente y dentro de los términos establecidos para tal fin.
De ser necesario, mediante memorando al ordenador del gasto con copia a la subdirección de contratación, solicitar la suspensión de un contrato o convenio. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento de la supervisión del contrato, solicitar el trámite cuando verifique un posible incumplimiento o multas al contratista, de acuerdo con el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 del 2011, o la que haga sus veces. Pedir informes sobre la ejecución del contrato o citar a reuniones al contratista si se requiere, para evaluar las dificultades o situaciones ocurridas en cualquier momento. Las obligaciones del supervisor no están explícitas en el contrato, ya que éstas se encuentran en el Manual de Contratación del DNP, en el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, en los manuales de Colombia Compra Eficiente, entre otros. No obstante, a manera de síntesis, podemos señalar que el supervisor debe ceñirse a lo que está plasmado en el contrato y si el supervisor sugiere una modificación o algún tipo de acuerdo, debe hacerse de manera formal, por medio de otro documento, que debe ir aprobado por el ordenador del gasto a través del respectivo documento jurídico, suscrito por las partes. ¿Qué papel desempeña el supervisor en la liquidación? El supervisor deberá realizar y remitir a la subdirección de contratación la solicitud de elaboración de acta de liquidación contractual dentro de los plazos previstos por la ley o por el contrato, con el balance económico, la expresión de recibo a satisfacción, la calificación del contratista y el análisis de ocurrencia de riesgos en la ejecución del contrato, entre otros. Asimismo, deberá adjuntar la póliza de cumplimiento vigente, conforme lo establece la normatividad en la materia. Entonces, podemos decir que el supervisor es de garante dentro del proceso de liquidación de un contrato o convenio, ya que el supervisor debe estar pendiente de que todo esté en orden y conforme a la ley, para que las partes se puedan declarar a paz y salvo. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contratos o convenios sin observancia de los requisitos legales esenciales, o los celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, enfrentará responsabilidades de tipo penal. Adicionalmente, como parte del contrato fiscal delegado por la Constitución Política de Colombia a la Contraloría General de la República, también se podrá imponer sanciones de tipo fiscal cuando sea necesario, dado que se ejerce un control postcontractual teniendo en cuenta que del control previo se encargan las autoridades de control interno de cada entidad. Artículo 267 de la CPC. Manejo documental. Los documentos del contrato son cada uno de los folios que forman el expediente y a estos deberán dárseles un manejo documental cuidadoso, de acuerdo con los parámetros que en la materia dicta la Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía como responsable del proceso de gestión documental. Adicionalmente, es importante recordar que toda información generada en las etapas precontractual, contractual y postcontractual debe reposar en Orfeo o el sistema de gestión documental que haga sus veces y en el sistema electrónico para la Contraloría Pública, SECOP 2. Para este último, los documentos que la norma establezca. Recuerde, en todo proceso interno de la entidad debe manejarse la información de manera ágil y eficaz, con la debida reserva que implique para evitar lo que se denomina cuellos de botella, por lo que la remisión oportuna de la información relacionada con los contratos y su ejecución al área de gestión documental o su inclusión por parte del supervisor en el SECOP 2. Colombia, potencia de la vida.